les dije la semana pasada, está volviendo en estos días, quien habitualmente ocupa este espacio de los jueves, que es Jorge Kreines. Estuvo de viaje, un viaje muy interesante que seguramente charlaremos antes de que se termine nuestro programa. Pero bueno, buscando y respetando el espacio del Partido Comunista, que nosotros impulsamos y que ellos aceptaron, hoy tenemos una invitada, que esto es bueno, Antonella Bianco, y que es de una generación un poquito más joven que los que habitualmente estamos. No digo que sea de la generación de nuestra operadora, Dayana, pero bueno. Antonella, ¿cómo te va? Muy Hola. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Contentos de escuchar una voz femenina y con unos años menos que los que habitualmente traemos y ponemos sobre la mesa. Muchas gracias. Antonella es docente, dirigente de UTE, es la responsable sindical del Partido Comunista y integrante del comité, ¿no? Sí, responsable sindical del partido por la Ciudad de Buenos Aires, integrante de la Comisión Sindical Nacional y también integrante del Comité Central del Partido Flamante, incorporación después del último congreso con otras compañeras, afortunadamente, en el Comité Central, que es el órgano máximo de nuestra organización, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, el micrófono es tuyo, yo tendría un montón de preguntas para hacer, pero prefiero que, ya que tenemos este espacio, que son 15 minutos cortos, digamos, bueno, que desarrolles alguna de todas las cosas que dijiste y los espacios. Hay mucho para decir, pero elegilo vos y después por ahí intercambiamos algo. Sí, bueno, en primer lugar, de vuelta agradecer. Estamos ya promediando el año de gestión, tanto del presidente Javier Milei como del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que escuché que estaban hablando del PRO también, uno de los aliados centrales para la política de la libertad de avanza y de este neofascismo que nos gobierna a nivel nacional, con una gestión, desde el plano sindical, una política absolutamente antitrabajadores y trabajadoras, lo hemos visto, no solo por el ajuste inmenso en el que estamos atravesando desde el 10 de diciembre del 2023, sino también con una política directa de eliminación y desaparición de las organizaciones sindicales, de persecución a las organizaciones sindicales, soñando, como ellos mismos dicen, ¿no?, con una Argentina, con un país que busca volver a fines del siglo XIX, y si hablamos de volver al siglo XIX estamos hablando de jornadas laborales de más de 12 horas, sin ningún tipo de derecho de los que hemos conquistado durante este siglo, y el siglo anterior claramente, porque ya estamos en un nuevo siglo, los trabajadores y las trabajadoras organizadas, y con una perspectiva de continuidad de esa persecución, de ese avance sobre nuestros derechos laborales, para poder permitir la acumulación de capital en manos de unos pocos, ¿no? Me parece que eso es parte central de lo que se viene dando este año a nivel nacional, y también pensar un poco, que es algo que queda muy por fuera de la agenda, que es también este año de gestión de Jorge Macri, que es uno de los mejores alumnos de Javier Milei, y que aplica políticas también de persecución a trabajadores y trabajadoras, y también con una gestión que busca, como el gobierno nacional, extraer la mayor cantidad de plusvalía por parte de las empresas amigas que vienen gestionando obviamente desde el comienzo de la gestión del macrismo en la ciudad, que ya lleva más de 15 años, y la realidad es que estamos viviendo una situación muy complicada en la ciudad, con aumento de impuestos, con aumento del transporte público, con una modificatoria en relación al espacio urbano que tiene que ver con la recuperación por parte de las manos de unos pocos de un negocio inmobiliario del cual el gobierno es parte, y las políticas
de ajuste que claramente aplican y afectan directamente a los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad. Muchas veces se mezcla, sabemos que la ciudad de Buenos Aires es el centro de la política nacional, lo dice el dicho, Dios atiende en Buenos Aires, y del gobierno nacional también, y muchas de las políticas que aplica el gobierno de la ciudad están íntimamente relacionadas con esta transferencia de recursos a las grandes empresas, a los grandes monopolios, como sucede a nivel nacional, y es importante remarcarlo en este año de gestión de Jorge Macri, que insisto, ha quedado en un segundo plano a partir de este año intenso que hemos tenido de lucha contra el gobierno nacional. Nosotros y nosotras desde el Partido Comunista, desde el comienzo de esta gestión a nivel nacional, nos planteamos y nos plantamos desde una posición que es ni un minuto de tregua al gobierno de Javier Milei, y es lo que hemos durante este año trabajado y abonado en la construcción de unidad del campo popular en nuestro caso como responsables sindicales y como sindicalistas, la construcción desde abajo de una resistencia que lamentablemente tenemos que decir que no alcanza para la virulencia con la que el gobierno nacional ha avanzado sobre los trabajadores y trabajadoras durante este año, pero sí hay algunas notas importantes para remarcar que tiene que ver con que la movilización popular es fundamental para poder frenar estas políticas, así como la construcción unitaria. Todo este año los comunistas y las comunistas abonamos fuertemente a la unidad de las centrales obreras. Sabemos que falta un montón, pero es un camino que ha empezado a dar sus primeros signos con la unidad en la acción de la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, que se cristalizó en la movilización de la semana pasada, que fue una Plaza de Mayo explotada, también sumando a otras organizaciones libres del pueblo de distintas identidades, entendiendo que la calle es el lugar donde el pueblo puede dirimir y puede ponerle un freno a este gobierno, pero también decir que quien hegemoniza, digamos, el movimiento obrero, que sigue siendo la CGT, está en su conducción. No vamos a hablar claramente de los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados y sindicalizados, pero sí la conducción de la CGT, que ha decidido, como en otros momentos de la historia, y eso hay que poder también analizarlo, una posición negociadora con el gobierno de turno, y que eso ha frenado fuertemente la posibilidad del movimiento obrero de dar unas muestras de fortaleza frente a estos avances. Es parte del balance que tenemos que hacer. Falta mucho, pero entendemos que es la única forma en la que nosotros y nosotras podemos frenar, y podemos pensar también la posibilidad de otro país, ¿no? Por supuesto que no tiene nada que ver con el que nos está presentando el gobierno nacional. Ese es un poco el panorama general, así que estoy abierta a que... No, ahí te quería puntualizar sobre algo que vos dijiste, o que vos puntualices y nos des por ahí algún ejemplo, alguna... lo notamos desde muchos años y nos involucramos, inclusive nosotros desde los medios. Yo cuando pensaba en que me iba a encontrar al aire contigo, digo, qué poco hablamos de la ciudad de Buenos Aires, cómo Macri gobierna, los Macri gobiernan, después vino Rodríguez Larreta, y se van pasando aún teniendo gobiernos nacionales y populares, porque cuando asume Macri estaba Cristina o Néstor, no me acuerdo cuál, y desde ahí para acá ellos disimulan todo en la pelea nacional. Creo que nosotros entramos también, yo lo digo porque yo vivo en la ciudad, y pocas veces me veo embarcado en alguna lucha de la ciudad, no sea que sea más en las nacionales. Digo, creo que hay ahí un déficit de las fuerzas populares, sindicales, sociales, de marcar un poco más. Ya sé que los medios no van a hacerlo, pero digo, no sé cómo lo ves vos eso. No, yo acordamos, de hecho es parte de las discusiones que venimos teniendo, frente al abrumador panorama a nivel nacional, las fuerzas populares hemos dejado el análisis más concreto respecto
de lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero justamente hay un montón, obviamente también centrado en la invisibilización por parte de los medios de comunicación. Digo, los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires no están pensando en qué pasa con la ciudad de Buenos Aires, y es nuestro rol empezar a trabajar un análisis responsable, concreto, porque realmente hay un montón de problemáticas de la ciudad de Buenos Aires que quedan absolutamente de lado. Digo, el aumento sistemático desde el 10 de diciembre al subte en la ciudad de Buenos Aires, que implicó que muchísimos y muchísimas trabajadoras de la ciudad de Buenos Aires, familias y todos los que nos movemos por la ciudad de Buenos Aires, ha implicado una reducción real de nuestros ingresos a partir del pago de ese aumento de transporte. Digamos, en este momento estamos hablando de más de 700 pesos por pasaje, y no es algo que esté en la agenda. Lo mismo las cuestiones inmobiliarias, el proceso que se inició en el 2007 con Mauricio Macri de gentrificación y que se fue desarrollando durante los gobiernos de Larreta también, eso no hay que olvidarnos de alguien que está escondido, ¿no? Pero que sí, que se ha peleado, pero que fue responsable también. Se profundiza el proceso de gentrificación y cada vez más, sobre todo trabajadores y trabajadoras jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, están corriéndose a las periferias o incluso a los primeros cordones de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, porque no pueden abordar los gastos que implican un alquiler en la ciudad de Buenos Aires con esta burbuja inmobiliaria que deberíamos poder analizar también en relación a otras grandes capitales del mundo. Este proceso de gentrificación se ha dado en ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York, una falta total de regulación, que obviamente, en esto que hablábamos de que Jorge Macri es el mejor alumno y que el PRO y la Libertad Avanza tienen un acuerdo y una negociación en ese sentido, la derogación de la ley de alquileres pegó fuerte en la ciudad de Buenos Aires para todos y todas aquellos que tenemos que abonar un alquiler todos los meses, teniendo en cuenta además que no hay políticas de vivienda. La ciudad de Buenos Aires nunca sigue sin tener políticas de vivienda, de primera vivienda, créditos hipotecarios a tasa fija. Es un montón de elementos que nos están quedando por fuera, pero que nos afectan directamente en la cotidianeidad, porque implica un mayor porcentaje de nuestro salario para poder garantizar la subsistencia, teniendo en cuenta alquiler, ABL y el aumento de los impuestos municipales y el aumento de los servicios, a la imposibilidad de seguir habitando nuestra ciudad. Yo nací en esta ciudad, acá en el barrio de Congreso, después viví muchos años en Almagro, y actualmente vivo en el barrio de Caballito, y la realidad es que muchos y muchas de mi generación, yo tengo 36 años, estamos viendo las posibilidades que tenemos en las periferias, en algunos barrios alejados de nuestros lugares de trabajo, o incluso por fuera de la ciudad de Buenos Aires, cruzando la General Paz o cruzando el Riachuelo, para poder destinar menos gastos a la vivienda, que es un derecho inalienable que está en nuestra Constitución, que está en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, el derecho a la vivienda digna, y ese es un punto central dentro de la ciudad que hay que poder discutir, que hay que poder tener un programa de eso. Y es cierto que, como decías en la pregunta, las fuerzas populares no están mirando las problemáticas concretas de la ciudad, que están relacionadas, pensar la ciudad y discutir la ciudad no está por fuera del resto de las políticas nacionales, porque eso también hay que poder tenerlo muy claro, ¿no? El PRO es una herramienta y una pata fundamental de la Libertad Avanza para tener su gobernabilidad garantizada, junto con otros espacios dialoguistas y negociadores, pero que justamente en esa vinculación hay un montón de elementos que desplegó de la política del gobierno nacional que benefician directamente a los grandes grupos concentrados de la economía de la ciudad de Buenos Aires. Insisto, los impuestos municipales, el transporte y sus aumentos, y la cuestión del negocio inmobiliario y la desregulación. Por otro lado, también tenemos que pensar que la ciudad
y no por hacer loas de nuevo, ¿no? De Larreta, digo, la ciudad está absolutamente abandonada en términos de espacio público. No sé si ustedes lo pudieron observar, pero caminar por la ciudad es una ciudad que está más sucia, es una ciudad que además, volviendo a esto de la cuestión de la vivienda digna, hay cada vez más personas en situación de calle que a lo mejor podían estar en alguna pensión o poder sostener alguna habitación, una pieza o incluso alguna vivienda en los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires y que ahora no pueden ni siquiera sostener esto a partir de estas políticas, y eso repercute directamente en un aumento de las personas en situación de calle y por supuesto un aumento también de la violencia hacia esas personas en situación de calle. El aumento de la violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires con la policía de la ciudad es exponencial desde la asunción de Jorge Macri. Lo vemos en los barrios del sur de la ciudad con los pibes y las pibas que incluso que están en esos barrios que salen de las escuelas y son abordados por la policía de la ciudad. Los vemos con las personas en situación de prostitución que son perseguidas sistemáticamente como si todavía existieran los edictos policiales que por lo menos desde nuestra organización, junto con Patricio Echegaray cuando era legislador y lo van a ver cuando era su colaboradora, logramos derogar esos edictos que perseguían a las personas en situación de prostitución. Lo hemos visto con los desalojos violentos a viviendas ocupadas, lo hemos visto también en desalojos violentos de los manteros que están buscándose el pan en este contexto económico que lo único que hace es generar mayor pobreza, mayor desigualdad, y eso también genera un aumento de la violencia en la ciudad de Buenos Aires. Digo, es una ciudad que se ha puesto mucho más violenta de lo que era, y esto tiene que ver claramente con esta vinculación entre la Libertad Avanza y el PRO y el despliegue, digamos, por un lado de estas políticas económicas de hambre y por otro lado con el aumento de la violencia institucional y la represión para garantizar que esas políticas continúen en su desarrollo. Así que nada, me parece que como campo popular tenemos que darnos una tarea de poder pensar juntos y juntas qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires respecto a estos temas. Sí, vos sabés que mientras hablaba pensaba en un afiche que me conmovió, no sé si en el subte o por la calle, en cartelería, tenemos más policías. Exacto. Y esa es la publicidad de Macri. Hacía rato que no veía, porque Rodríguez Larreta tenía una mayor comunicación, tiraba afiches, pero tira eso, tenemos más policía. Y digo, esto se ufana un gobierno y la gente no se conmueve. Digo, tenemos mucho para trabajar, me da mucha alegría, tenemos que ir cerrando, querida compañera. Tenemos que ir cerrando, pero me da mucha alegría cuando dijiste que tenés 36 años. ¿Sabes por qué? Porque en las reuniones de militancia que nosotros tenemos, que son una especie de club de jubilados de la política, yo le digo a muchos compañeros, no se enojen. Hay otros que van no sé, a bailar tango o a hacer yoga. Bueno, nosotros venimos a hacer política, no nos queremos bajar de eso. Pero digo, todos se enojan porque dicen, ¿cuándo van a venir los jóvenes? Los jóvenes están, yo lo vi en el Partido Comunista cuando fui al Congreso, al cierre, digo, tal vez falta una mayor difusión, una mayor presencia, nosotros mismos, de no convocarlo, bueno, pero es un problema que tenemos que resolver, porque de la visibilización de la juventud militando y no garantizándole solamente, como dicen ellos, los votos a la Libertad Avanza, al PRO y a la derecha. Y tenemos esta deuda de tantos años, a ver si, no sé qué pensás de Kicillof, ni te lo voy a preguntar, pero digo, tener la provincia de Buenos Aires es una cosa. Si tuviéramos además la ciudad de Buenos Aires en manos populares o en otro tipo de gobierno, y este país lo ayudaríamos a cambiar mucho. Te agradezco mucho tu paso por acá, por la radio, por Radio Rebelde, salir por arriba, y será hasta cualquier momento. Tenemos que inventar espacios también para que se visualice la actividad política que ustedes realizan. A disposición siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Felicidades. Bueno, felicidades para vos.